Hola, buenas tardes, señores. Como decía el ordenador HAL de la serie 9000 en la nave Nostromo de Alien. Buenas tardes, señores. Señoras y señores, aquí pues, como sigo por Barcelona, pues me sigo metiendo por estos indómitos parajes de la sierra. Ahí se ve algo de paisaje, todos estos bosques, el camino, pinares, coníferas, bueno, la delicia y buen calorón. Y entonces aquí, para no echar tantos rollos de historia y patrimonio, porque tampoco conozco tanto, bueno, aunque algo todavía sé o me recuerdo o leo de vez en cuando, podemos hacer algún tipo de terapia de grupo, para mí, empezando por mí, sobre cosas que a veces nos preguntamos en el camino, en los caminos de Santiago, en las rutas históricas, en las sendas de montaña, en los GR, en los PR, en rutas de arrieros, en lo que nos dé la gana, ¿no? Nos centramos mucho en los caminos de Santiago, porque todos van a Santiago, eso ya es otro tema a debatir. Y bueno, podemos comentar cosas, yo así digo alguna tontería o no, a libre albedrío, y podéis comentar si queréis más abajo, ¿no? Son cosas que no suelo hacer normalmente, ¿no? Yo he hecho rollos de historia, patrimonio y leyendas y algo de paisaje y paisanaje y gastronomía también, pero de vez en cuando nos viene bien a lo mejor pues hacer comentarios, ¿no? No hablo ni de consejos porque a lo mejor cosas que me valen a mí, pues a otros no le valen. Yo mismo soy a veces el primero que me salto mis consejos, ¿no? A veces digo, lleva crema para el sol y me la dejé en casa. Lleva agua y me la dejé en casa. ¿Para qué vamos a mentir? Yo creo que más o menos a todos nos pasa lo mismo. Una pregunta que nos hacemos cada poco todos, ¿no? ¿El camino solo o acompañado? Eso ya depende, pues como siempre, de cada uno, nuestras preferencias, nuestra forma de ser, nuestro momento. A lo mejor en un momento nos apetece ir con más gente, en otros nos apetece ir solos. Lo que yo digo para mí no tiene por qué servir para otros. A mí me gusta decir que la gente pruebe y que haga un poco de todo, pero que luego elija. Y ahora, bueno, recalco, lo que vale para mí no vale para todos, pues voy casi siempre solo porque suelo ir sobre la marcha. Es difícil que alguien pueda, que yo me apetezca a las 8 de la mañana salir, porque tengo el día libre, porque veo que se me sucedieron cosas, me apetece, y llame a alguien a las 8 de la mañana o a las 7 para decirle, oye, nos vemos en tal sitio que salimos todo el día, o 4 días, o 3 días, o 2 noches, ¿no? Entonces es muy difícil. Además yo voy a unos ritmos, otros van a otros, depende, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que probar según lo que puede. Eso, cada uno sabe mejor que nadie cómo quiere ir y la propia experiencia se lo dirá. Y además no tienes por qué ir solo siempre, ni acompañado, puedes variar unos con otros y lo que tú prefieras. Cuando vas solo, no vas solo, exactamente, ¿eh? Sueles socializar con gente que va caminando, cuando paras a comer o a tomar algo en algún sitio, alguna conversación, algún saludo, o no, o en aquel momento te apetece ir a ti a hacer millas, o sacar fotos, o a mirar ciertos paisajes, o cierto castillo, o castro, o un cementerio, o una iglesia, una capilla, un fuerte, lo que te dé la gana, ¿no? Vas un poco con tus preferencias, ¿no? Yo suelo, por eso decir que con el tiempo más bien voy solo, aunque en caminos que ya conozco, caminos que vamos un poco a la aventura, me voy con amigos o acompañantes que tienen más o menos un ritmo o sensibilidades o una forma de ser parecida a la mía y nos compatibilizamos bastante, ¿no?
que lo que vale para mí, recalco, no tiene que por qué valer para otros. Hay gente que se va por ahí con personas muy diferentes y bueno, le va bien y le gusta y le apetece. Y ¿quién somos para decir nada, no? Ya son las experiencias de cada uno. Yo voy a hablar de la mía, ¿no? Ahora, yo en primera persona. Venía un poco de los locos de la montaña, ¿no? Del montañismo. Más o menos independiente o federado, cada uno a su manera. Mi padre, por ejemplo, era un loco de la montaña, en concreto de los picos de Europa. También del Sueve, Puerto de Somiedo y tal, pero él cuando veía caliza parecía que se despegaba de la tierra. Cuando veía la caliza blanca, gris claro, los neveros incluso en verano, era un despegue mental tremendo. Con 8 años me fui con él a Bulnes, caminando en los Cabrales y más arriba. Y así cada poco pues rutas de montaña, y cimas y picos y caliza y no caliza. Luego ya cuando tienes una edad, tu padre va con sus amigos, con sus tal, y tú ya tienes una edad para ir con los tuyos. Y también íbamos de montaña o de camping, de tienda de campaña y tal. Pero muchas veces la gente fallamos, ¿entiendes? La gente fallamos. Por condicionantes, por lo que pasa. Y a lo mejor estabas reservando un fin de semana para hacer una excursión, una ruta o demás, y fallaba menganito, y se fallaba menganito, fallaba menganita. Entonces ya fallaban 2, y fallaban 3, 4, los que fuésemos. Y el fin de semana en casa. Que bueno, también en casa está bien, pero bueno, también quieres hacer cosas. Y alguien muy cercano a mí, me dijo, viendo el problema, yo tendría como 17 años. Como esperes por los demás, para hacer lo que te gusta, nunca harás nada. Oye, pues me cogí yo la mochila y me fui por ahí a hacer excursiones, cerca de casa, a los montes cercanos, luego ya fue más lejos, más esto, lo otro, y ahí ya se fue juntando gente y grupos. Así hicimos un pequeño grupo en un bar de excursiones, de ver de todo, patrimonio, historia, paisajes, tanto ir por la rasa costera como ir eso a los picos de Europa o donde fuese. Y así fuimos, como que no quiere la cosa, al primer Camino de Santiago que hicimos en el año 1993, el Camino Primitivo. Ay. Y entonces, también con asociaciones, con grupos de montaña, de senderismo, pues fuimos organizando cosas. Luego con el tiempo, como toda unión, agrupación humana tiene también sus follones o tal, volví a recuperar el placer de caminar solo. O con gente compatible contigo caminando. Por ejemplo, puedes estar con gente compatible contigo sentimentalmente, con parejas o tal, pero a lo mejor caminando no. Eso ya cada uno, ¿no? Somos mundos diferentes que coinciden en unas cosas, en otras. Y lo importante es que aunque seamos mundos separados, pues nos compaginemos. Que a ti te gusta esto y a tu pareja le gusta, pues no sé, la fotografía estática, la filatelia, la bibliografía, ¿no? Lo importante es compatibilizarse. Para mí. Luego cada persona, naturalmente, es un mundo y lo que vale para mí no necesariamente vale para otros. Y hoy por hoy, en las rutas, resumiendo y recalcando, procuro ir solo, ya paro, hablo o no hablo con mi que me apetezca en cada momento, por mi propia forma de ser o la del otro o lo que sea, y luego de vez en cuando surge cierto tipo de rutas o por lo que salga, sí me gusta ir con alguien. Y lo de siempre, si no hay nadie, voy yo. No esperes por lo demás para hacer lo que te gusta.
Si no, no haces nada en esta vida. Recalco, para mí, otra persona puede opinar totalmente diferente y irle a la mar de bien. Bueno, nada, rollos de la montaña. Hasta luego.